Señor, ¿quién hubiera sido aquellos pastores que en la noche te adoraron? Señor, ¿quién hubiera sido como aquellos sabios que te ofrecieron regalo? Si yo hubiera estado en aquel momento, yo te hubiera entregado el corazón por entero. Si yo hubiera estado en ese mismo instante, yo te hubiera amado, Jesús. Quiero amarte, Jesús. Enséñame a amarte, Señor, sobre toda circunstancia, Dios. Que donde quiera que pase yo te pueda amar, Señor. Que donde quiera que esté yo te pueda ofrendar mi corazón. Si yo hubiera estado en aquel momento, yo te hubiera entregado el corazón por entero. Oh, Si yo hubiera estado en ese mismo instante, yo te hubiera amado, Jesús. Si yo hubiera estado en aquel momento, yo te hubiera entregado el corazón por entero. Si yo hubiera estado en ese mismo instante, yo te hubiera amado, Jesús, desde antes. desde antes te hubiera amado, Señor. Desde antes, si te hubiera conocido antes, te hubiera amado antes, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la adoración, Dios. Y gracias, Señor, porque escucharte es parte de la adoración. ¿Quién podrá
¿Quién podrá estar, Señor, en tu presencia sin simplemente escuchar tu voz, Dios? Como niños, hoy queremos sentarnos a tus rodillas y decirte, Señor, hoy te amamos, pero si te hubiéramos conocido antes, te hubiéramos amado antes también, Señor. No solamente te amamos a ti, amamos tu palabra, Dios. Amamos tu iglesia. Amamos tu cuerpo. No es posible, Señor, amarte a ti y no amar tu cuerpo, que es tu iglesia. Quien diga que te ama a ti, quien diga que te sirve a ti, pero rechace tu cuerpo o hable mal de tu cuerpo, está hablando mal de ti, Señor. Nosotros en esta Navidad queremos decirte, Señor, te amamos. Y la mejor manera que tenemos, oh Señor, de expresarlo es amando tu cuerpo, amando tu iglesia, amando tu pueblo. Te adoramos y te agradecemos. Y hoy, Señor, amamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto se goza en la presencia de Dios en esta mañana? Dos garantías que expresa este lugar. Número uno es la adoración y la segunda es la proclamación. Expresamos esos dos, digamos, que podamos para gloria de Dios ostentar esas dos garantías en este lugar. Que usted cuando entra pueda tener una experiencia de adoración. Y número dos, que usted salga de este lugar sabiendo qué dice Dios para este momento de su viaje en esta tierra. Damos gracias a Dios por este Adviento 2018, donde el Señor nos ha permitido hacer un recorrido sobre los diferentes lugares de la Navidad. Allí en la Navidad vimos la Navidad en la ciudad, allí donde empezó, donde el proceso, la chispa que desencadenó todos los procesos de la Navidad, donde el llamamiento de Dios por medio del ángel a María, donde allí por medio del sueño que Dios le dio a José y se les reveló allí en la ciudad. Y fue allí en la ciudad donde María sobre todo tuvo que cambiar su mentalidad. Vamos a ver un poquitico de José hoy también, aquí hoy. María tuvo que cambiar su mentalidad, tuvo que salir de esa mentalidad un poquitico racional, cuestionadora, a una mentalidad un poco más obediente, espiritual, es decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Después el próximo martes vimos la Navidad en el camino, donde allí a los que más tuvieron que caminar se les reveló Dios, allí a los sabios del oriente, como a lo largo de ese camino vimos 7 consejos que el Señor nos daba para el camino, en los cuales son muy claves para nosotros no desviarnos, porque los desvíos en el camino de Dios traen consecuencias letales, y ese es el mensaje que nos da el texto de los magos y de los llamados, mal llamados magos, más conocidos, mejor conocidos como sabios. La Navidad en el valle, vimos el domingo pasado, fue la Navidad de los pastores. Allí Dios se les reveló a pastores en un valle y decíamos cómo son los valles espirituales en que nosotros nos encontramos en la vida. Esos valles donde nos sentamos nosotros muchas veces acorralados, los lugares donde nos manda Dios, muchas veces van a ser lugares que van a tener bendiciones, pero esas mayores bendiciones muchas veces están cotejadas, están protegidas por nuestros enemigos, y tenemos que aprender a nosotros a arrebatar las bendiciones de Dios. Allí en el valle, el salmista no dijo me voy cuando ando en valle de sombra de muerte. No, el salmista dijo aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que llegamos hoy a hablar la Navidad, y nos contaban las damas, nos contaba que era la Navidad en el establo. Allí específicamente el nacimiento de Jesús en el lugar donde nació. Hablaremos hoy de cuál es el significado de ese establo, y para eso nos dirigiremos al Evangelio de Lucas. Estaremos allí en Lucas capítulo 2, ahora sí es el capítulo 2, no que antes, como yo decía, era el capítulo 2 y era el capítulo 1, echa la corrección. Ahora sí es el capítulo 2 de Lucas, el verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para seguir a Dios, la historia de María y José nos muestra que hace falta flexibilidad, ser flexibles. ¿Alguna vez usted ha hecho ejercicios de estiramiento? Usted se levanta por la mañana y hace esos ejercicios de estiramiento. Muchas veces dice que estirarse delante de la gente es mala educación, pero qué rico es. Cuando usted se levanta de la mesa, sobre todo, o se levanta de la cama, usted pues hace esos ejercicios
de estiramiento. Pues María y José tuvieron que hacer bastantes ejercicios de estiramiento. Fueron dos personajes bíblicos que tuvieron que aprender a ser bastante flexibles. Flexibles. Porque si no fueran flexibles no hubieran llegado a donde llegaron. Tuvieron que ser muy versátiles. Fueron gente que tuvieron que ponerse varios sombreros, que tuvieron que estar acostumbrados a hacer modificaciones, a hacer cambios. Nosotros los seres humanos nos gusta tenerlo todo planificado, todo programado, ¿sí o no? Cuando quiera que sucede algo que nos rompe esos planes, ya no nos gusta. Y hay gente que son mucho más rígidas que otras. Hay gente que son mucho más esquemáticas que otras. Usted puede conocer a personas las cuales usted se da cuenta de que pues como dicen en nuestra tierra, le amargaste el día si le saliste con algo que está fuera de lo que tenía programado. Dígame si usted es de esos, los que ABC, y cuando no puede haber una letrica en el medio, no me venga con otra cosa que no sea el ABC. Pues María y José, Dios le dijo, van a ser instrumentos, el hijo que nacerá será grande, será Padre eterno, va a ser el Salvador del mundo, le llamarán Emmanuel. Dios le dijo, pues el ABC. Pero a lo largo del camino, María y José tuvieron que ser muy flexibles, tuvieron que ser muy versátiles. Así que si empezamos a caminar con Dios, lo primero que tenemos que estar acostumbrados es a que Dios perfectamente, la palabra de Dios nos muestra, es que tenemos que estar listos para que Dios cambie nuestros planes. Así que si queremos caminar con Dios y tener éxito, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser versátiles, tenemos que ser adaptables para no caer muchas veces en posiciones donde lo que caemos es dando vueltas en el mismo lugar y atrasando el plan y el propósito de Dios. Así que es un buen momento para que le quites el frío que está al lado tuyo. No le des por las costillas, dale por la mano, tócalo y dile: si no eres flexible no creces. Si no eres flexible no creces. Fanny, dímelo Julio allá atrás que está sentado, tiene frío allá atrás, y dímelo Julio ahí. Si no eres flexible no creces. Alabado sea el Señor. Por eso pasan muchas veces las Navidades, y de una Navidad y otra pues siempre lanzamos este reto, siempre decimos, pensando en la Navidad del 2017, llegando a la Navidad del 2018, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? Haciendo el balance, pasa raya, haz la sumatoria, o resta, multiplica, haz una cuenta de dónde estábamos en el 2017 y dónde estamos hoy, y hasta qué manera nosotros hemos avanzado. Si no hemos avanzado muchas veces al punto que Dios quisiera llevarnos, es porque no hemos sido lo flexibles, lo adaptables que Dios necesita para llevarnos a su propósito. María y José son el ejemplo típico. Tuvieron que ser flexibles, adaptables y versátiles. Tuvieron que adaptarse primero a Belén, porque Belén, ellos no eran de ahí. La familia de ellos era de Belén. Imagínense ustedes todos que somos de algún lado que no es de aquí de Estados Unidos, los que son de Caguas allá en Puerto Rico, los que son de Ponce, los que son allá de La Habana en Cuba, los que son allá de Aguada, los que son de Motembo, los que son de todos esos lugares. Imagínense que nos digan ahora que tenemos que regresar a ese lugar. Imagínense que le digan a Alberto que tiene que regresar allá a Santiago de Cuba. ¿Qué hacemos ahora con eso? Arriba, nos vamos para Ecuador. Oye, linda para Yeguipón, allá en Aguada. Bueno, así mismo le sucedió a esta mujer y a este hombre. Tuvieron que regresar al lugar donde ellos eran originales. Tenían su vida hecha allí en Nazaret, un poco más al norte. Y sin embargo Dios le dijo: voy a cumplir el propósito en tu vida, pero es necesario que primero regreses al lugar donde naciste. Y nosotros, viviendo acá en los Estados Unidos, si Dios nos dice eso, ¿qué le decimos? Señor, hasta ahí llegamos. Pídeme otra cosa, pero no me pidas que regrese a mi terruño. Aleluya. Tuvieron que adaptarse a Belén. ¿Qué era Belén? Belén era la tierra de donde era la familia de ellos. Era la tierra de la tribu de Judá, de donde era descendiente José. Pero ellos no eran de ahí. Ellos eran
vivían en Nazaret, ya estaban totalmente establecidos allí en Galilea. José era carpintero y tenía pues ya su negocio armado y ya tenía su clientela bien establecida. Imagínese que ustedes le digan ahora que tiene que regresar al lugar después que usted tenga su negocio bien establecido. Y parece que tenía muy buena reputación el hombre, porque después en la vida de Jesús, dice que Jesús lo conocían y dice: ah, tú eres Jesús, el hijo de José, el carpintero de Nazaret. Es decir, que parece que era un hombre conocido. Imagínese cómo funciona eso. Imagínese cómo funciona que después que nosotros tengamos bien establecida nuestra vida, Dios venga y nos mueva la mesa. Dios venga y nos mueva el tapete. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Que cuando empiezas a caminar con Dios, Dios te mueve el tapete y te va a llevar a lugares donde y yo para allá de nuevo. No solamente tuvieron que adaptarse a Belén, sino para que parece que por alguna razón, ustedes saben cómo son las familias, ¿no? Todas las familias se llevan bien. Respóndame eso. Ah, yo creo que era la mía nada más. Ok. Tuvieron que ir a quedarse no con los primos, no con los tíos, no con los sobrinos, no con los hermanos. Parece que había algún problema, no sé cuál, que tuvieron que ir a buscar alojamiento. ¿Dónde? Al mesón. Al mesón. Allí está. Tuvieron que ir a buscar un alojamiento a un hotel, a un mesón. Flexibles, right? Flexibles porque tuvieron que salir de su ciudad. Flexibles que tuvieron que ir a parar a un lugar donde no era casa de su familia. Y como si fuera poco, cuando llegaron a ese lugar, no había lugar en el mesón. Wow. Wow. Belén, ¿qué representa Belén? ¿Qué representa Belén? Belén representa la familia. Oiga, si cuando andamos sin Dios, escuche bien esto que le voy a decir, porque es una gran realidad que para la cual todos tenemos que estar bien conscientes. Si cuando andamos sin Dios, es muchas veces las relaciones familiares son difíciles. Cuando nosotros andamos con Dios, la convivencia con la familia se hace más difícil. Belén representa la familia, representa la adaptación a la familia una vez que logramos andar en el plan de Dios. Es el cumplimiento de la profecía. En otras palabras, Dios quiere hacer algo con nosotros, pero no va a ser donde yo quiero, va a ser donde Dios quiere. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que si usted recuerda muy bien la idea de que Jesús andaba con sus discípulos, parece que tenía muy bien entendido esta gran realidad el Mesías, el propio Jesús, porque cuando él después llegó y fue a darle comisión a sus discípulos, así mismo como sus padres terrenales, para cumplir el propósito tuvieron que ir primero a la familia. Cuando Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos, ¿a dónde los mandó primero? Mateo 10:5-7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. ¿Y cuándo? Antes. Diga conmigo, antes. 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 A las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, antes ve a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. De tu casa. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando nosotros vamos, decimos: Señor, a esa gente soy yo el que mejor lo conozco. Señor, tú conoces a mi primo. Señor, tú conoces a mi mamá. Señor, tú conoces a mi papá. Señor, tú conoces a mi hermano. Pero después de tú, a toda esa gente, yo soy el que mejor los conozco. Y yo sé que son cabeza dura, corazón duro. Y yo sé que no me van a escuchar. Y yo sé que, y yo sé, y que yo sé, y que yo sé, y que yo sé. Déjame y te digo, cuando Dios tiene un plan contigo y cuando Dios tiene un plan con tu casa, Dios va a hacer lo que tenga que hacer.
Dios va a mover imperios, congresos, decretos, leyes migratorias. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para Él cumplir su propósito. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿A dónde fue? Y aquí viene, ¿y José fue a dónde? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que no te preocupes, cuando Dios te manda algo, Dios va a mover las leyes, Dios va a cambiar las cosas. Y fíjese que lo que estamos hablando aquí era de que la razón por la que José y María, yo no sé si tú te has dado cuenta en la Navidad o lo has leído tan rápido que no te has dado cuenta. La razón por la que José y María fueron allí a Belén no fue porque Jesús, el ángel le dijo de que iban a hacer en el Belén y allá fueron. No, dice que la razón por la que José y María fueron a Belén es porque el emperador dio un decreto que tenían que ir a Belén. Es decir, que estos hombres, como buenos conocedores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, practicantes de la ley judía, practicantes del sábado, donde iban y escuchaban las lecturas, esa lectura de Miqueas, donde había dicho el Mesías va a nacer en Belén, y después viene el ángel y les dice a ellos, van a ser ustedes los instrumentos para traer ese Mesías. Pues no dice la Biblia de que ellos hayan ido a Belén porque ellos habían leído en Miqueas de que era en Belén y por eso se fueron para allá. No. ¿A cuántos aquí Dios no ha tenido que apretarnos las tuercas y usar herramientas muchas veces externas? Porque cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces viene ¿quién? Viene el Congreso, viene el emperador, viene hasta la policía, viene quien tenga que venir a movernos a nosotros para hacer que nosotros nos ubiquemos y nos posicionemos en el lugar que Dios tiene para nosotros. Aquí está el propio emperador romano, sin darse cuenta, firmando un edicto, el cual iba a propiciar que se cumpliera la profecía de Miqueas. Sin darse cuenta, las autoridades de este país están sujetas a la autoridad de Dios. Sin darse cuenta, están sujetas a la autoridad de Dios. Ese es el significado de Belén. Ahora, allí en Belén estaba el próximo nivel de adaptación que tuvieron que pasar esta familia. Está el mesón. ¿Cuál es el significado del mesón? El mesón muchas veces representa el derecho que nos corresponde, pero que nos es negado. El derecho que nos corresponde, pero que nos es negado. Mateo capítulo 5, los versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que cuando yo ando siguiendo la revelación de Dios, va a haber lugares donde yo no quepo. Cuando andes siguiendo la revelación de Dios, escúcheme muy bien, va a haber lugares donde no va a haber espacio para ti. Va a haber puertas que se van a cerrar delante de ti. Esta gente andaban en un proceso que era el proceso más trascendental de la historia de la humanidad. Y aún así, delante de sus pies, se cerraron puertas. Cuando andas y sigues la revelación de Dios, va a lugar donde no cabes. Cuando sigues el plan de Dios,
Habrá puertas que se cierran y había otras que se abren. Oye, Señor, pero ¿cuáles son las que se abren? La puerta que se abrió delante de esta gente fue un lugar maloliente. Fue un lugar hediente. Fue un lugar en el cual ellos nunca en su vida pensaron llegar. El mesón representa esos lugares, esas situaciones, esos rechazos, esas heridas que Dios permite para forjar en nosotros lo que a Dios más le interesa: nuestro carácter. Y ¿sabes qué? Te tengo una noticia. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Si hasta ahora amabas a Dios, voy a poner a prueba el amor que le tienes a Dios con lo que vas a escuchar a continuación. Yo quiero que me digas si después que tú escuches esto vas a seguir amando a Dios. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. ¿Para qué utilizamos nuestros recursos? ¿Para qué utilizamos nuestros recursos? ¿Para qué utilizamos todo lo que tenemos acá adentro? Para tratar de lograr nuestra comodidad. Y yo trato de garantizar, incluso que cuando me retire yo tenga ¿qué? Comodidad, que lo tenga todo a mi alcance, tener todo lo que yo entiendo, rodearme de todo. Te tengo la noticia, eso no es lo que más a Dios le interesa. Dios está más interesado en ese egoísmo. Dios está más interesado en ese genio y en ese mal carácter que tiene, que muchas veces nos causa tantos problemas. Dios está más interesado en forjar nuestro carácter que en otra cosa. Cuando veas que Dios permite rechazo, no te deprimas. Es que hay algo que Dios está cambiando. Cuando veas que Dios permite que no hay lugar para ti, ese trabajo que estás pidiendo, ese trabajo que estás tratando de lograr, y ves que entonces emplean a otro y que no te dieron el empleo a ti, y entonces en vez de tirarte en la cama a llorar, ¿por qué mejor no te sientas en el carro después que te enteraste, pones tus manos en el timón y dices: me voy a comer una hamburguesa bien grande ahora para celebrar, porque de algo Dios me está librando? Porque esto es bendición de Dios. Porque estamos muy mal acostumbrados por la sociedad consumista moderna a darle solamente gracias a Dios cuando obtenemos lo que queremos. Pero muchas veces no le damos gracias a Dios porque no vemos más allá de lo que queremos. Y cuando no los tenemos, pues allá va Dios. Dios está interesado en nuestro carácter más que en nuestra comodidad. Cada rechazo, nosotros somos los que vamos a decidir cada rechazo si es una herida o una herramienta. Fíjese cómo el cristianismo, en vez de tomar el hecho de que Jesús naciera en un mesón y en vez de hacer de eso un problema de los derechos humanos, los derechos del niño, usted se imagina si eso hubiera sucedido hoy. Children and Family, llamen para allá. ¿Cómo un niño va a nacer allí? A ver, metan preso al dueño del mesón. Llamen a Child Protective Service. ¿Ya ve todo lo que pasa? Viene el gobierno federal y todas esas cosas. No, el cristianismo no fue por esa línea. El cristianismo fue por el hecho de decir: espérate un momentico. Dios algo se trae entre manos cuando Dios permite que en medio de su propósito sucedan cosas. Porque esos golpes lo que hacen es encaminarte en el camino de Dios. Hay veces que los propios golpes que nos damos contra las puertas cerradas son las que nos mantienen en curso. Ese es el significado del mesón. Cuán diferente hubiera sido la historia si Jesús hubiera nacido en el St. Joseph Hospital. Cuán diferente hubiera sido la historia si Jesús hubiera nacido en el Women's Center de aquí de Brandon Hospital. Cuán diferente hubiera sido la historia. Pero nació en el lugar más bajo que un ser humano puede nacer, y murió en el lugar más bajo que un ser humano puede morir. Dime si vas entendiendo. Te va a hacer falta eso.
Ese es el mesón. Ahora, ¿cuál es el significado del establo? ¿Qué quiere decir el establo? El establo representa el acompañamiento de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando me sucedió lo que me sucedió? Cuando suceden cosas totalmente trascendentales en nuestras vidas, cosas desgarradoras en nuestras vidas. Nos preguntamos muchas veces dónde estaba Dios. Pues es muy bueno, y por eso te decía, nos va a hacer falta a todos acordarnos de esto. Cuando suceda lo indeseable en nuestras vidas, acuérdate dónde nació Dios y dónde murió Dios. En esta misma tierra que pisas tú y yo. ¿Dónde estaba Dios? Al lado tuyo, sufriendo contigo. ¿Dónde estaba Dios? Poniéndote el hombro para que llores en su hombro. Porque no nació en el lugar más lindo del mesón, nació en el peor lugar que podía nacer un ser humano. El establo. Ya María y José habían probado su resistencia a la voz humana y la obediencia a la voz de Dios. Fíjense que ya María y José como que estaban un poquitico entrenados, y no dice la Biblia que ofrecieron resistencia cuando le dijeron no hay lugar, vayan al establo. No ofrecieron resistencia. ¿Por qué? Porque José y María se habían dado cuenta de que para servir a Dios tenemos que ser guiados por la integridad y no por la dignidad. A ver si ya me entendiste. Hay veces que Dios nos pone en situaciones donde nosotros, nuestro orgullo se siente como herido. Espérate un momentico, Señor, ¿cómo tú me dices que mi hijo vaya a nacer aquí? Eso es totalmente, ¿qué? Indigno. ¿Sabe qué le digo? Las cárceles están llenas de gente que tenían la dignidad tan alta. La dignidad era más alta que su integridad. Se sintieron ofendidos y como que se dañó su dignidad. Su dignidad era más alta que su integridad y terminaron cometiendo errores peores. Este hombre y esta mujer estaban acostumbrados, estaban entrenados por Dios a que la integridad, cuando se trata de servir a Dios, es más importante que la dignidad. Sí, este hombre ya se había expuesto antes de salir de Nazaret al comentario público: ay, los vecinos, óyeme, estos no se han casado todavía y ya la mujer está embarazada. ¿De quién será? ¿Del lechero, del carnicero, como se dice en nuestra tierra? ¿Del panadero? Aquí está este hombre al cual dice que no apareció el ángel en la plaza a decirle a todo el mundo: tranquilo, no vayan a desprestigiar a José, porque ese hijo que trae la mujer que está desposada con él es del Espíritu Santo. No, dice que el ángel se le apareció, ¿cómo? En sueño. ¿A quién? A José. Y José tuvo que aprender la gran lección: la integridad es más importante que la dignidad. Mi dignidad se puede ver dañada por lo que diga el vecino, pero yo no vivo por lo que diga el vecino. Yo digo por medirme delante de la palabra de Dios. Y delante de Dios yo tengo que ser más que digno, tengo que aprender a ser íntegro. Y este hombre se empeñó en ser íntegro y dice que recibió a María por mujer. Aquí está el hombre y la mujer que están listos y decididos a servir a Dios por encima del comentario de la gente y por encima de todas las cosas. Y gracias a Dios que ante la adversidad, no abortaron la misión. No abortaron la misión, y entiéndase la palabra aborto en su sentido literal. Embarazada antes de casarse, ¿cuál es la solución? Abort the mission. Abortar la misión. No hay lugar para nacer. No hay lugar. Señor, ¿tú has visto donde no tenemos lugar para donde estar? Pues abortar. Y ahí están las clínicas donde una mujer va y dice: no tengo donde mi hijo nazca. Dicen: sácaselo.
Pro-choice. ¿Ha escuchado hablar de eso? Gracias a Dios, María y José no eran pro-choice, eran pro-life. Y a pesar de los comentarios, y a pesar de que no tenían todas las condiciones, y a pesar del censo, y a pesar de que no había lugar para ellos en el mesón, nunca en la vida le pasó por la mente abortar. Hace una semana pude participar en la ceremonia de boda de mi sobrina. Hace 20, ¿cuántos años tiene ella? Elin. Va a ser 25 años que un médico dijo: sáquesela, mamá, porque esa niña viene con defecto físico. Mi hermana se aferró a la palabra de Dios y dijo: nada, yo creo en el Dios de la vida, y yo creo que o puede estar equivocado el diagnóstico, o si no está equivocado en el diagnóstico, creo en el poder de Dios para corregir el diagnóstico. Resultado, en una fría noche de diciembre de enero andábamos mi esposa y yo allá en la ciudad de Cienfuegos. Nos avisaron que nació, y allá entró mi esposa como que era enfermera al salón de nacimiento, y nada más que salió le dije: ¿la revisaste? ¿La revisaste bien? Porque el consejo del médico había sido: abórtala. Y ahí está mi sobrina. El único defecto físico que tiene es que no puede estar tranquila sentada en un mismo lado, Hyper. Pero bueno, eso no es defecto. El único problema que tiene es que tiene que comer cada 3 horas. Eso no es problema. ¿Sabe qué le digo? El establo representa el lugar que se le da a Dios aún hoy en día. ¿Por qué celebramos el día de Navidad nosotros acá en la iglesia? Porque Cristo se ha quitado del centro. ¿Por qué las iglesias celebran cultos a diferentes horarios? Usted se piensa que las iglesias celebran cultos en diferentes horarios por la cantidad de gente que tienen. Embuste. La gente en las iglesias el día, la noche de Navidad, mañana celebran cultos en diferentes horarios. ¿Sabes por qué? Para tratar de quedar bien con todo el mundo. Porque hay algunos que comen más temprano, hay otros que comen más tardes. Entonces, para tratar de acomodarle la Navidad a las prioridades, porque definitivamente Cristo no es la prioridad, la comida, el lechón asado, las cosas es la prioridad. Entonces ponemos 3 o 4 horarios para ver cuál es el que más te conviene y que vengas a uno de ellos. Y el día de Navidad, mi esposa y yo, el primer año que estábamos acá en los Estados Unidos, ese día no tomamos leche, porque no habíamos hecho compra, y cuando salimos el día 25 por la mañana estaba todo cerrado. Porque el día de Navidad no es para Cristo, el día de Navidad es para mí. El día de Navidad hemos enseñado a nuestros hijos que es para el arbolito, para los regalos, y para ver si me regalaron lo que pedí o no me regalaron lo que pedí. ¿Dónde está Cristo nuevamente en el año 2018? En el establo. En el establo. 2018 años después, y Cristo sigue ¿dónde? En el establo. Allí donde, quítate del medio, hay espacio para todo, menos para ti. Y por eso acá en la iglesia no dijimos espacio. No venga el de las 3, el de las 5, el de las 7, el de las 9. No, venga el de las 5. Acomode la comida. Dígale a su familia que van a comer antes o después. Porque al culto que venimos nosotros como congregación hispana, ¿cuál es? A las 5 de la tarde. Si viene a otro, no va a entender ni jota. ¿Por qué? Porque 2018 años después, y todavía Cristo sigue naciendo en el establo. El establo representa el ejemplo de persistencia que Dios nos da. Lo que vaya a hacer por ti, lo voy a hacer y nada me va a detener. Que lo que Dios tenga que hacer por ti, no le importa las circunstancias. Movió decretos de los emperadores. Nació en un establo que tú te piensas que no va a hacer por ti. El establo representa no el ejemplo de resistencia, sino el ejemplo de resiliencia. La capacidad de Jesús, de Dios, no de soportar, sino de adaptarse a las circunstancias. Nos cuestiona
nos cuestiona cuán lejos estamos dispuestos a llegar por Dios. Acá traje un par de cositas. Que voy a necesitar que alguien así me ayude. Willy, ya tú sabes que yo te iba a llamar a ti. Ya tú lo sabes. Él me miró y dice, ahí viene. ¿Sabe qué cosa es esto? Agarra duro. Espérate, aguanta, papo, aguanta. Aguanta, niño. Aguanta que te demando. No te creas. Estos son, ¿sabe qué cosa es esto? No te muevas. ¿Ok? Esto es una liga. Y muchas veces tenemos que aprender, y traje esta, no vaya a ser que Willy me la rompiera. Y muchas veces tenemos que aprender a ser flexibles con Dios. Y de la única manera que nosotros la única manera que el cristianismo nos va a funcionar es cuando nosotros aprendamos a que en las manos de Dios, dice que no somos una vasija terminada, somos que barro en sus manos. En las manos de Dios somos una liga. Y Dios a María y a José les empezó a estirar y les dijo, ¿no va a ser dónde? Va a ser en Belén. Y no se van a poder quedar ¿dónde? En casa de la familia. Van a tener que quedarse ¿dónde? En el mesón. Aguanta. Y cuando llegaron al mesón dijeron, espérese, no es en un cuartico del mesón, ¿va a ser dónde? En el establo. La pregunta que la palabra de Dios te tiene para ti en esta mañana, ¿qué es eso que tú sabes que si Dios te manda a hacer hoy, parte la liga? ¿Qué es eso que si Dios te manda a hacer hoy por Él, Dios dice, Señor, ya no me estiro más? O quizás la condición donde tú has llegado hoy, tu vida ya es como una liga y tú quizás hayas entrado por esa puerta sabiendo, Señor, soy literalmente esa liga que ya no se estira más. Lo próximo que suceda, me parto. Lo próximo que suceda, ya no llego. Y cuando Dios te dice, déjame cambiar de dedo. Y cuando Dios te dice, uy. Y cuando Dios te dice, ok, espérate. Y tú que pensabas que no llegabas más. Y cuando Dios te dice, pero espérate, que no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Y tú te pensabas que no te estirabas más. Y tú te pensabas que no te estirabas más. Y cuando vienes a ver, tú dices, espérate, ya llegué. Y quizás tú hayas llegado a este lugar como esa liga pensando, ya no doy más, Señor. Ya no estiro más. Como María y José. Ya no, ¿qué más me vas a pedir? Me pediste que me fuera de mi tierra. Me pediste que viniera y no me pude quedar en casa de mi familia, en un lugar frío, lejos. Y aún así, no, más frío todavía, en un establo en el medio de la noche. Y aún así, como si fuera poco, después que nació el niño, a Egipto, estirar más todavía. ¿Y tú qué piensas que la liga ya no se estira más? ¿Y tú qué piensas que la palabra de Dios ya no da más? ¿Y tú qué piensas que ya no das más, no vas a llegar más? Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, porque en las manos de Dios, cuando Dios te estira, no te partes. A ver, díselo a alguien, cuando Dios te estira, no te partes. Cuando se trata de cumplir el plan de Dios, Dios te va a estirar y no te vas a partir. Vas a alcanzarlo. Vas a alcanzar lo que Dios ha prometido. Si dice, Señor, lo que me has prometido está muy lejos, no llego, pienso que me parto, pienso que ya no doy más, Señor, ya se me corta la circulación como al pastor el dedo que se le está cortando ahora. Señor, pasan muchas cosas. Y Dios te dice, tranquilo, porque no son planes tuyos. Cuando tú andas en los planes que no son tuyos, sino los planes que son de ¿quién? De Dios. Tranquilo, te vas a estirar y no te vas a partir.
vas a llegar. Gracias, Willy. Gracias, hermano. ¿Cuántas cosas tú puedes ver hoy que estás en las manos de Dios? Y que Dios hoy te está dando un estirón. ¿A cuántos Dios le está estirando hoy la vida? ¿A cuántos Dios le está estirando hoy su imaginación? ¿A cuántos hoy han visto y dicen, ay Dios mío? Ay Dios mío, y esa foto que me tiró el pastor ahí. Ay Dios mío, ¿cómo el pastor sabe lo que estoy pasando? No, el pastor no lo sabe, el Espíritu Santo es quien lo sabe. Y por eso desde este lugar se habla palabra de Dios. Y tú puedes estar pasando por condiciones y por situaciones donde estás diciendo, estoy a punto de que se me parta la liga. Y el Espíritu Santo te dice, la garantía que hay de cuando te mueves en el proyecto y en el propósito de Dios es que siempre te vas a estirar. Siempre vas a ser flexible. Siempre vas a ser versátil. Siempre vas a ser adaptable. Siempre vas a llegar a donde Dios te manda. Ora conmigo en esta mañana. Señor, te doy gracias. Porque hay situaciones en la vida que nos estiran. Hay situaciones en la vida que nos desafían. Hay situaciones en la vida que, como a María y a José, Señor, si hubo Navidad, y si hoy 2018 años después estamos haciendo la historia, porque María y José, Señor, fueron como una liga que se dejaron estirar por ti, que se dejaron llevar por ti a nuevas tierras, a nuevas posiciones, a nuevas posesiones, a nuevos niveles de tensión, a nuevos niveles de gloria. Si hoy celebramos la Navidad es porque a lo largo de la historia han existido gente listos a salir de su casa. Han existido gente listos a dejar su comodidad para seguir el proyecto tuyo. Y aquí, Señor, está tu pueblo hoy listo para decirte, entré por esas puertas con proyectos humanos, carnales, temporales, materiales. Pero, Señor, al entrar aquí, tu palabra me ha dicho que tú estás más interesado en mi carácter que en mi comodidad. Tú quieres forjar en nosotros un carácter flexible. Tú quieres forzar en nosotros un carácter adaptable, un carácter versátil, Dios. Que nos diga, Señor, de nada sirve los coritos de la Navidad, de nada sirven los villancicos, de nada sirven las parrandas, las posadas, de nada sirve que pongamos música en el carro y que todo sea la Navidad, de nada sirve que adornemos nuestra casa, de nada sirve nada si no estamos dispuestos y listos a dejarnos estirar por ti, Dios. De nada sirve si no estamos listos y dispuestos a que tú, Señor, hoy nos lleves al próximo nivel.